Buenos días a todos chicos, sean todos bienvenidos al subeje temático 2 de Derecho Constitucional. El día de hoy vamos a ver declaraciones, derechos y garantías. En este índice del presente apartado encontramos el concepto lógico de declaraciones, derechos y garantías primero. En segundo lugar, los derechos de primera, segunda y tercera generación, tanto su enumeración como su caracterización, datos importantes que piden en el examen. Y en cuanto al tercer y último apartado tenemos propiamente las garantías en cuanto a qué son, su concepto, garantías procesales y garantías del artículo 18 de la Constitución Nacional y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Bien, en cuanto al sistema de derechos, la evolución histórica del mismo, llamado más comúnmente parte dogmática de la Constitución. Ya habíamos hablado anteriormente que el principal objetivo en el siglo XVIII, constitucionalismo clásico, a esta etapa nos referimos, fue limitar el poder estatal y proteger al individuo ante el abuso de poder, Recuerden que habíamos hablado sobre el abuso de la monarquía, y que en base a estos sucesivos abusos a lo largo de la historia, es que nace la necesidad de crear un Estado de derecho, y así surge, de hecho de una manera muy breve, el Estado como lo conocemos hoy en día. Entonces, ¿cómo fue posible esto, en cuanto a lo que hace propiamente a la Constitución? Bueno, incluyendo la parte dogmática, en la que se declaraban en la misma, en la Constitución, los derechos del hombre a nivel individual, como lo es la dignidad humana, la libertad, etc., la vida, lógicamente. Recuerden que las primeras constituciones, nos habíamos situado en las anteriores clases, recuerden en la Revolución Americana y Francesa, Entonces, estas constituciones incluyeron una declaración de derechos, que estas declaraciones tuvieron sus orígenes en las famosas colonias inglesas, en lo que hace a Norteamérica, que luego es Estados Unidos. Entonces, eso a modo introductorio en cuanto a lo que es los antecedentes históricos, para que ustedes sepan cómo es que se llega a la parte dogmática en lo que respecta a la Constitución argentina, que es de lo que vamos a hablar ahora, Entonces, esta declaración de los derechos en cuanto a nuestra Constitución, como les dije, va del artículo 1 al 43 en la parte dogmática, que son los derechos de las personas frente al Estado y otros particulares. Esto contiene dos capítulos, El primero, que va del artículo 1 al 35, que es declaraciones, derechos y garantías, y el segundo del 36 al 43, que se incorpora en la reforma del 94, que son los nuevos derechos y garantías. Bien, hasta aquí en cuanto a lo que son declaraciones, Ya hemos visto la frase declaraciones, derechos y garantías. Ahora tenemos que saber qué es cada cosa de esta famosa frase. Las declaraciones en sí, ¿qué son? Justamente eso, declaraciones, son posturas que la Constitución adopta en ciertos temas, como por ejemplo el culto católico, la forma de gobierno, el sistema representativo, etc. En cuanto a lo que son las garantías, son los mecanismos que la Constitución crea para que aquellos titulares de los derechos, es decir, los ciudadanos, puedan ejercerlos. Y entonces uno puede ejercer esos derechos. ¿Qué son los derechos? Bueno, son facultades, Facultades que, como les dije anteriormente, uno puede ejercer como ciudadano, que están reconocidas en sí en la Constitución para personas y o grupos sociales. Entonces, he aquí el resumen de cada cosa. Es muy importante que ustedes sepan de qué hablan por separado cuando hablan de declaraciones, derechos y garantías, más allá de la frase. En cuanto a qué relación tienen los tratados internacionales, con los derechos implícitos y explícitos, estos tratados internacionales, hablan que los derechos de las personas no solo van a surgir de la parte dogmática, es decir, los explícitos, los taxativamente escritos, sino que hay derechos que no están escritos, pero también son válidos,
que son en sí los implícitos, ¿no? Y estos implícitos se desprenden de los tratados internacionales de derechos humanos, recuerden, 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Por eso es que nuestro sistema de derecho tiene dos fuentes distintas. A ver, aquí voy a hacer una aclaración porque siempre suele surgir, ¿no?, la duda. La ley, la costumbre, sí, esas son las fuentes del derecho en general, ¿no? Bueno, explicado a grosso modo, son más, pero esas son las fuentes del derecho. Aquí hablamos del sistema de derechos, que no es lo mismo. Por eso es que aquí vemos la fuente interna, que es la parte dogmática, y la fuente internacional, que son los tratados, como les dije, internacionales sobre derechos humanos. ¿Bien? Ahora en sí, como les venía explicando, estos derechos enumerados, los taxativamente escritos y los no enumerados, más conocidos como derechos implícitos o explícitos, son los que la Constitución, ¿no?, contempla en cuanto a ser cumplidos, por supuesto, unos y otros para los ciudadanos. Ahora bien, estos derechos explícitos, como les dije, son los que se encuentran taxativamente escritos, como por ejemplo aquellos que surgen del artículo 14, los derechos civiles, el artículo 14 bis, que son los derechos sociales, es decir, aquí hablamos de la clásica diferencia del derecho a trabajar y los derechos del trabajador, que no es lo mismo. Siempre suele surgir, más que nada, esto lo aclaro en el FIP 2, porque tiene derecho laboral, pero suele surgir esa confusión. No es lo mismo el derecho a trabajar que los derechos del trabajador, que son los del 14 bis. Se clasifican en derechos sociales, que vamos a ver ahora más adelante. Y luego tenemos los implícitos, los no enumerados, los no taxativamente escritos, para que ustedes lo entiendan de forma más clara. Como por ejemplo el artículo 33, en cuanto a que no van a ser, nos dice la Constitución, entendidos como una negación de otros derechos, sino una complementación del principio de soberanía, ¿no?, en torno a lo que hace a la forma de gobierno de carácter republicano. Ahora bien, este tipo de derechos, como tantos otros, acá les pongo un solo ejemplo, no se van a encontrar enumerados en la Constitución, pero aún así nadie va a poder negar su existencia, ¿no? Por eso es que la reforma del 94 introduce, como les dije anteriormente, el texto nuevos derechos y garantías. Como por ejemplo, que se introduce, se preguntarán ustedes, que lo vamos a ver en otras materias más a detalle, amparo, la consulta popular, habeas data, habeas corpus, etc. Ahora bien, en cuanto a las generaciones de derecho, ¿no? Aguárdenme un minuto, he aquí. Bien, porque esto es la teoría, es decir, es exactamente lo mismo que van a ver acá, pero ¿por qué yo quiero... Perdónenme que estoy un poco mal de la garganta. ¿Por qué yo quiero hacer foco en este esquema? Bien, porque más allá que el apartado anterior, hoy lo voy a hacer a la inversa, es lo mismo, es la teoría, pero particularmente los profesores piden cuestiones explícitas que ya está preparado este esquema. ¿Cuáles son esas cuestiones? Bien, primero les voy a explicar el tema, los derechos de primera generación. Hablamos del constitucionalismo liberal, ¿no? Que esto ya lo hemos visto en el eje 1, y es más la parte histórica que va del 14 al 18. Y aquí surgen derechos individuales, ¿no?, cuyos valores son la libertad, la propiedad, la seguridad, etc. Ahora bien, más allá de esto, ¿qué es lo que quiere el docente? Bien, el docente de todo esto, ustedes se pueden equivocar en el 99,9% y no le va a importar, porque en sí lo que busca que ustedes respondan cuando les hacen la pregunta de primera, segunda y tercera generación es el contexto en el que ha surgido. Por eso es que hoy lo hago al inverso y lo explico desde el esquema, porque aquí ya lo tienen seccionado en los datos acá abajo, en estos 4 cajoncitos o rectangulitos, llámenlo como quieran. ¿Qué es lo que el docente quiere específicamente que respondan? De hecho, pueden responder directamente el contexto de surgimiento y seguramente el resto no les va a interesar porque ya ha pasado.
Entonces, en los de segunda generación hablamos de que el contexto de surgimiento es el siglo XX, ¿no? Donde se realzan, por así decirlo, trabajadores, los derechos, ¿no?, de los trabajadores, los gremios, la familia, ¿no? Resuelven cuestiones sociales. Aquí hablamos del Estado intervencionista, recuerden del paso del Estado gendarme, etcétera, que vimos en el eje 1. Entonces, hablamos del siglo XIX y siglo XX, donde los valores que defienden es la igualdad, ¿no?, cuya función principal es garantizar las condiciones de vida dignas para todos. Y aquí, Revolución Francesa y Revolución Industrial. En cuanto a lo que es tercera generación, ¿no?, hablamos del constitucionalismo después de la Segunda Guerra. En este caso, aquí surgen los derechos colectivos y o no me sale la palabra, difusos. Por ende, aquí se incluyen la reforma del 94, estos derechos que adquieren jerarquía constitucional, ¿no? Hablamos ya del siglo XX y el siglo XXI, su contexto de surgimiento en cuanto a que los derechos que pregona este agregado son la paz, solidaridad y justicia social en sí, ¿no? Por eso es que esta vez lo hice, repito, a la inversa, porque a los docentes, repito nuevamente, lo que les importa, más allá de que ustedes se acuerden todos los derechos que nadie se los va a pedir, es el contexto de surgimiento de cada generación de derechos. Ahora bien, en cuanto a los intereses difusos, esto si bien está fuera del programa, voy a hacer foco específicamente en lo que necesitan para entender lo próximo, el resto por una cuestión no de tiempo, porque a mí me da lo mismo, pero es un agregado para que ustedes sepan un poco más. Si les gusta lo leen y si no, no, porque repito, no es necesario en sí para el examen. Pero lo que sí quiero hacer foco es en el segundo apartado, la reforma del 94, ¿no?, en el cual le otorga protección a este tipo de derechos a través de lo que es la acción de amparo, que va a estar prevista en el artículo 43. Recuerden, como dije anteriormente, estos derechos me refiero a la acción de amparo, el habeas corpus, etcétera, que expliqué 2 o 3 slides anteriores. Surgen en la reforma del 94, ¿no? ¿Y para qué surgen? Bueno, por diversas cuestiones que hacen a la necesidad, porque no se encontraba en sí acciones rápidas y expeditas para determinados tipos de acciones. Por eso surge en sí la acción de amparo, que es eso, una acción rápida y expedita que se puede interponer para subsanar cualquier forma de discriminación en lo tendiente a la protección, por ejemplo, del ambiente, el usuario y el consumidor, derechos de incidencia colectiva. Los más famosos son los amparos de medio ambiente, ¿no?, en este caso. Es importante también que sepan los legitimados, quiénes están legitimados a presentar un amparo, pues no lo puede hacer cualquiera en sí, ¿no? Cuando se afecte, por ejemplo, un derecho de incidencia colectiva, es decir, por ejemplo, un derecho al medio ambiente, los legitimados serán aquel que se vea afectado. Hay muchas asociaciones, yo siempre pongo, porque esta era una antigua temática de los trabajos finales de graduación, el ejemplo de la asociación Árboles de Pie, ¿no?, que protege la deforestación, etcétera. Por eso el afectado, una asociación, el defensor del pueblo podría ser, bueno, también asociaciones, como dije, protectoras, porque a veces el afectado puede ser un individuo, una persona física, o a veces no, en este caso. Bien, vamos a lo que es el principio de legalidad. Esto es importante también. En cuanto al principio de legalidad, ¿no?, surge de lo que es la segunda parte del artículo 19 y expresa que ningún habitante de la nación va a ser obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíba. Este artículo, como dato de color, es el que se utiliza para exentarse de las multas de tráfico en cuanto al no uso del casco en la moto en sí, ¿no? ¿Por qué? Porque toda acción que está exenta, recuerden, ¿no?, por la voluntad de los gobernantes, la cuestión de que no gobiernan los hombres sino la ley, y las acciones están exentas de Dios y los magistrados, etcétera.
Por eso es que en sí lo que uno haga en el ámbito privado, ¿m? En ese caso, como les dice el artículo, está exento de los magistrados. ¿Y cómo es que llego a este ejemplo de la moto? Bien, porque si yo no uso el casco, de última me mato yo, no mato a nadie. Por eso es una cuestión privada mía en sí. Más allá que por supuesto de la ley de tránsito, no quiero decir que con esto puedan desobedecer la ley. Yo les doy un ejemplo de cómo se exentan de este tipo de multa. Que no debería, pero bueno. Dato de color, parte del curso. Ahora bien, el principio de legalidad tiene dos objetivos que son de carácter fundamental, que es primero otorgar seguridad individual a las personas, ¿no? Es decir, que estas antes de actuar tienen que saber cuáles son las acciones que pueden realizar y cuáles no, es decir, cuáles acciones que de realizarse en sí podrían traerle problemas legales, ¿no? Y además le otorga una esfera de libertad a la persona, ¿m? En torno a que aquello que no está prohibido, por ende, está permitido, lo cual es bastante amplio, si se quiere. En cuanto al principio de razonabilidad, este principio está establecido en el artículo 28 en cuanto a que no pueden ser alterados, nos va a decir este principio, las leyes que reglamenten su ejercicio, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que no puede ser alterado? Artículos anteriores. Por eso es que en sí de este artículo de la razonabilidad se desprende que ningún derecho va a ser, ningún tipo de derecho va a ser absoluto, sino relativo. ¿Por qué? Porque a través de reglamentaciones pueden ser restringidos en este caso. Ahora bien, en cuanto a lo que es el poder de policía, esto es muy importante porque esto se utiliza, lo pregunta el profesor César Baena, una de las famosas catalogadas por ustedes mismos palabras mágicas que quieren escuchar, y que si no se la dicen no van a aprobar, no importa cuánta vuelta le den. En sí, ¿qué es el poder de policía? Bien, es la facultad del Estado para restringir de manera razonable derechos individuales para armonizar la convivencia social. Es el famoso caso del EFIP de la aduana provincial, que de hecho esto fue un caso real, pasó en la vida real esto, ¿no? En la provincia, la restricción del paso de la aduana, tanto de personas como de productos. Entonces el profesor preguntaba cuál es la facultad del Estado y la gente empezaba a divagar con cuestiones bastante creativas y muchas de ellas incluso podría decir que estaban bastante acertadas, pero como no decían palabra mágica, poder de policía, no los aprobaban en sí. Así que esto, más allá del criterio europeo, norteamericano y demás, que es información, esto ténganlo en cuenta en cuanto a este profesor particular y este caso de la aduana. Ahora bien, vamos a hacer un amplio, porque son, si yo mal no recuerdo, 7 partes, enumeración de los derechos civiles, ¿no? En sí. Primero, ¿qué son los derechos civiles? ¿No? Vamos a lo básico, son aquellos derechos que están implícitos bajo el concepto de persona y son inherentes a este, ¿no? Es decir que, por ejemplo, no se podría ser persona sin gozar de igualdad, derecho de igualdad, derecho de libertad, ¿no? Así como también la libertad física, que no es lo mismo. Por eso hablamos de los derechos civiles, ¿no? Como englobando todos ellos, no refiriéndonos a uno en particular. En cuanto a la libertad, ¿no? Es la libertad que va a tener cualquier hombre para desenvolverse, es decir, para ejercer, sus derechos de un modo autónomo dentro de lo que la ley le concede. Por eso hablamos de, por ejemplo, el desarrollo de actividades que produzcan efectos relevantes, ¿no? En sí habla de la libertad en cuanto al ejercicio de la industria, para que ustedes lo entiendan. ¿Por qué? Porque aquí hablamos de la libertad para ejercer un trabajo lícito, una industria, en realidad, como dice la Constitución, lícita. Por eso también habla de la autonomía personal, ¿no? Es decir, que cualquier hombre va a poder decidir sus conductas sin que exista una coacción externa.
Por otro lado, del artículo 16 hablamos de la igualdad, que es justamente eh, aquel derecho que concede que todos los hombres, ¿no?, integrantes de una sociedad sean tratados de igual forma. Y por hombres, entiéndase hombres y mujeres. Si bien la Constitución dice hombres, a veces no siempre dice ciudadanos, ¿no? Entiéndase que es hombres y mujeres en este caso. Y por otro lado llegamos, ¿no?, a la libertad, pero esta vez física, es decir, de carácter ambulatorio, que hace que cualquier persona pueda circular por los límites del territorio argentino, ¿no?, sin ser arrestado sin justa causa, ¿no? Básicamente eso hace. Que este es el caso del jubilado que en la época todavía está dando vueltas, por eso se lo digo. El jubilado que sale a caminar en la época del COVID, donde no estaba permitido, y a él lo detienen en razón de ser una persona incapaz, porque cuando muestra el DNI se denota que esta persona, no me acuerdo si tenía 70, 80 años en el caso, bueno, da igual, lo detienen en razón de ser incapaz. Entonces la pregunta era si es o no legal el arresto. Luego tenemos la libertad de intimidad, en este caso, ¿no?, que es la facultad que se desprende, como vimos recién, entre ellas del artículo, segunda parte, del artículo 19, que son las facultades que una persona dispone de la esfera para disponer, valga la redundancia, de una esfera interna, de un espacio privado, ¿no?, lo que hace a las cuestiones que se comprende o que se entiende por una esfera interna, bien, hacia cuestiones como por ejemplo el secreto profesional, la libertad de conciencia, la inviolabilidad de los domicilios, los papeles privados, etc. Que como les dije, esto se desprende de la segunda, me adelanté un poco, venía ahora, la segunda parte del artículo 19. Así también tenemos libertad de expresión, ¿no?, lo que hace al derecho a la información, derecho a expresarse, el derecho a réplica, la libertad de prensa en sí. En cuanto a lo que es la libertad religiosa, aquí voy a hacer especial hincapié, porque acá hay dos aspectos, ¿no? No es lo mismo, porque suele haber bastante confusión, la libertad de conciencia y la libertad de culto. Y suele haber confusión en cuanto a la libertad de culto, porque si bien el Estado profesa el culto católico apostólico romano, también reconoce en el artículo 14 la libertad de culto, es decir, que si hay algún ciudadano que pueda ser, por ejemplo, nacionalizado argentino, en este caso, va a poder profesar su culto, podría ser, no sé, musulmán, que de hecho hubo un presidente, Carlos Menem, ¿no?, en este caso, y puede profesar su... Bueno, en el caso de él fue particular, se tuvo que reconvertir porque él quería ser presidente, ¿no? Pero bueno, en un caso de un ciudadano común que no quiera aspirar a estos puestos, puede profesar su culto en suelo argentino, más allá de que no sea el culto que el Estado en sí adopta. Luego tenemos el derecho a la educación, que está compuesto de dos cuestiones, que es el derecho a enseñar y el derecho a aprender en sí, ¿no? Y va ligado de la gratuidad y la equidad como carácter. Por eso la educación en sí de base, de base entre comillas, ¿no?, en el Estado argentino es gratuita, y opcionalmente tenemos por supuesto la enseñanza privada. Luego tenemos el derecho a la locomoción, que es entrar, permanecer, transitar e incluso salir del país, ¿no?, en este caso. La libertad de asociación, el cual hace que las personas puedan agruparse de manera voluntaria siempre y cuando esto sea con fines lícitos para alcanzar diversos objetivos, ¿no?, en este caso. Tenemos la libertad de reunión, que surge del artículo 33, vieron, recuerden, 2 o 3 slides anteriores, derechos que son del 33, algunos son implícitos, ¿no?, por eso surgen del artículo 33. Tenemos la libertad de peticionar, que va a surgir del artículo 14, ¿no?, es la facultad que las personas tienen para pedir a los funcionarios que hagan o incluso cesen un hacer, ¿no?, que cause un daño en sí, por ejemplo.
Esto se ve mucho en lo que es el EFIP 2 en derecho procesal en cuanto a lo que hace a la administración pública. Es muy fácil de ejemplificarlo ahí. Luego tenemos la libertad de casarse, ¿no? Este concepto que va a incluir, bien, el hecho, ¿no? Para contraer matrimonio, el reconocimiento de los efectos jurídicos y la libertad también de no casarse, que de hecho es uno de los requisitos para que el matrimonio sea válido, pero bueno, no voy a entrar en eso porque eso ya es EFIP 2 de familia. Aquí tenemos también por otro lado los derechos civiles implícitos, me adelanté un poco también, ¿no? Son los, como les venía diciendo, muchos salen del 33, bueno, ahí lo tienen también, del 33, son los que no están escritos, pero no por eso no deben ser igualmente valorados. Recuerden que les expliqué que surgen de los tratados internacionales de derechos humanos, como por ejemplo el derecho a la vida, a la salud, etc. Luego tenemos otro tipo de derechos civiles, ¿no? Que van a pertenecer justamente a la categoría en sí, si lo quieren ver categorizado, de derechos civiles, pero no hablan específicamente de esto, sino que se limitan a contenido meramente económico, patrimonial, ¿no? Como por ejemplo, artículo 14 bis, el derecho a trabajar y los derechos del trabajador. El derecho a ejercer una industria lícita, la libertad de contratación, de navegación, el derecho propietario, propietario no, de propiedad en este caso, que básicamente es el derecho a la propiedad privada, mejor conocido. En cuanto a este derecho, que es el que viene ahora, ¿no? Va a abarcar todos los bienes materiales y también aquellos que sean de carácter inmaterial, que puedan llegar a integrar lo que hace a el patrimonio de una persona, ya sea de carácter jurídico o físico, ¿no? Esto va a surgir de los artículos 14 y 20, cuya función social en sí de la propiedad no se puede utilizar en forma abusiva. Es decir, que el Estado tiene el deber de imponer cargas al propietario en función del bien común. Por eso es que hay estos impuestos hacen al no abuso. ¿Por qué? ¿Qué se entiende por abuso? Bien, una persona podría llegar a tener, no sé, 50 propiedades. Pero esas propiedades tienen que pagar impuestos, porque si no esto generaría que una persona por un, no sé, una simple azar del destino, porque nace en una familia de dinero, puede ser dueño de medio país sin siquiera pagar un impuesto. Entonces no habría tierras, propiedades, etcétera, para otras personas. De aquí es que surge lo que hoy conocemos comúnmente, ¿no? El pago de impuesto a la riqueza, valga la redundancia. Aunque en realidad en este país prácticamente hay impuesto a la buena suerte, creo que sería lo único que falta. Que de hecho no. El impuesto a la buena suerte es comúnmente conocido como impuesto al juego. Básicamente tengo suerte, gané y el Estado se queda con el casi 40% del premio. Luego tenemos el concepto constitucional, ¿no? De propiedad, que lo va a emplear la Constitución, por eso aquí hice este apartado, ¿no? En un sentido bastante amplio, dejando algunas dudas razonables, Es decir, que va a comprender todo tipo de derecho patrimonial, es decir, aquel derecho que se ejerce, derecho real, ¿no? Reales es una materia, se ejerce sobre la cosa, el derecho de propiedad, o cualquier otro tipo de bien, es decir, algún crédito, algún derecho intelectual, alguna patente que yo tenga registrada a mi nombre por algún tipo de invento. Y luego tenemos que el Estado, ante todas estas cuestiones, nos concede la que es la garantía de inviolabilidad de la propiedad privada. Bueno, de la propiedad en realidad, es más conocida como propiedad privada. El cual se consagra en el artículo 17, ¿no? Y nos va a decir que ningún habitante puede ser privado de su propiedad sino en virtud de una sentencia fundada en ley, entiéndase expropiación, ¿no? Por eso es que en sí el Estado la tiene prohibida, la confiscación de bienes, y esto quedó para el Código Penal borrado para siempre. ¿Por qué? Porque sucedía, esto se ejemplifica mucho, es muy fácil de verlo en el caso del narcotráfico. Sucedía que se apresaba a un presunto narcotraficante y se le incautaban los bienes, ¿no? Es decir, bueno, vamos a hacerlo grosero al ejemplo, 20 autos importados, 50 millones de dólares, 8 mansiones, 4 fincas, etcétera.
Entonces, mientras esa persona transitaba el proceso, los bienes le eran incautados y puestos en remate. Ahora bien, resulta que la persona transita el proceso y por la razón que quieran sale sobreseído, libre, etcétera. Bien, la persona culmina la causa, buenas noches, mucho gusto, señor Estado, devuélvame, ya que aquí en la sentencia que dice que yo no soy quien usted aduce que soy, devuélvame todo lo que me incautó. Entonces, sí, aquí el señor Estado se encontraba con un problema porque no le podía devolver nada porque ya lo había vendido. Entonces, esta es una de las principales razones por la que queda borrado esto del Código Penal. Es decir, los bienes sí pueden ser incautados, por supuesto, pero no van a poder ser subastados, que es lo que primero hacía el Estado. Y aquí una famosa época en la que el Estado no podía pagar una rueda de repuesto para un patrullero Chevrolet, pero producto de estas incautaciones tenía patrulleros Audi, BMW y demás, ¿no? En cuanto a lo que es la expropiación, surge también de los derechos civiles, ¿no? Como veníamos hablando, que de hecho es la limitación al derecho de propiedad a través de la cual el Estado priva de un determinado bien a un titular bajo los fines de utilidad pública. Que a ver, en sí no es que, para que ustedes lo entiendan, el Estado le quita la propiedad privada a su dueño, sino que el Estado paga por esta propiedad, pero la expropia, es decir, no le pregunta al dueño, para que ustedes lo entiendan de manera clara, si lo quiere o no lo quiere vender. Directamente le dice, vos me lo vas a dar y acá tenés el dinero, no te estoy preguntando. Clásicos ejemplos: Confitería El Molino en Buenos Aires, Vicentín, ¿no? Tuvieron la brillante idea de querer expropiarlo, aunque no pudieron. Pero bueno, eso es un ejemplo más reciente. Bien, vamos a dejar la clase de acá por hoy. Se va a sumar una compañera nueva para la segunda parte, así que la esperamos y bueno, terminamos el eje y vemos si podemos empezar el eje número 3.